titulada Cambio climático, una nueva realidad ante el actual gobierno de los Estados Unidos, impartida por el doctor Juan Carlos Arredondo Brum, director general de Políticas para el Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ha fungido como consultor senior de la Iniciativa Climática Regional de América Latina del programa LARCI, de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de adaptación al cambio climático, así como de la Comunidad Europea y del Banco Interamericano del Desarrollo en temas de mitigación. Es coautor del informe de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero del año 2002 y 2006, así como de la tercera y cuarta Comunicaciones Nacionales de México a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fue parte de la delegación mexicana en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tuvieron lugar en la Conferencia de las Partes realizadas en Montreal, Nairobi, Poznan, Penguane y Cancún. Asimismo, fue director de calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo responsable de la implementación. Démosle un fuerte aplauso al doctor Arredondo Brum. Muchas gracias, muy buenas tardes. Una disculpa, Miguel, que me tocó un incidente matutino en el coche y bueno, 4 horas de retraso, pero creo que un rayón al coche es lo menos importante en estos tiempos, ¿no? Hay cosas más importantes. Primero que nada, un agradecimiento a la doctora Fabiola. Es un placer estar nuevamente en el Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático con las conferencias que tienen sede en la UAM Azcapotzalco. Este es creo que el tercer o cuarto año que me toca participar y siempre con mucho gusto en diferentes capacidades, ahora desde el punto de vista de la Semarnat. Entonces quiero platicarles este mediodía acerca del tema de cambio climático, una nueva realidad ante el actual gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el tema candente. Y para empezar con eso, quiero empezar con otra cosa que parece que no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Alguien sabe de quiénes son las imágenes de estas 3 personas en la pantalla? ¿No? Jacques Dubochet, Joaquín Frank y Richard Henderson. Bueno, ahí me equivoqué, un error de dedo, pero estas 3 personas acaban de ser anunciadas la semana pasada como los ganadores del Premio Nobel de Química, el Premio Nobel 2017, y básicamente lo que hicieron ellos fue esto, que dices, bueno, ¿y eso qué es? Es su aportación a la ciencia. Lograron utilizar la microscopía electrónica con técnicas de congelamiento de moléculas para poder observar realmente qué es lo que pasa en los procesos moleculares e identificar claramente cómo esto ocurre. Y eso cambia radicalmente la forma en que entendemos la química, la biogeoquímica y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto en relación a lo que estamos por ver? Porque básicamente la capacidad que tenemos a nivel científico de generar una imagen que nos diga algo, pues eso no es algo raro en el contexto de cambio climático. Las imágenes dicen mucho, ¿sí? Los mensajes, los tweets dicen mucho. Y por supuesto el tema de cambio climático no se gobierna a partir de tweets, ¿no? El tweet matutino no es el que define el actuar de los países. Y ese es el mensaje que quiero darles. Y curiosamente, aunque el premio de química, el premio Nobel de Química era sobre esto, parte de los mensajes que se mencionaron en las entrevistas y en los mensajes de agradecimiento de estos 3 científicos hacían mención a que ante la evidencia, ante los hechos, no es posible negar el tema del cambio climático. Y también hacían mención a que no es posible que en el caso de Estados Unidos dependas de a qué partido político perteneces para creer o no en la existencia del cambio climático. Entonces es peculiar que ganadores de premio Nobel, por una cuestión de microscopía electrónica, ¿no? En cuestiones de química, hagan específica referencia a este tema. Eso nos habla un poco de cuál es la sensación que existe en el mundo respecto a los tweets matutinos negando el cambio climático. Entonces, parte de mi presentación, ustedes lo verán, está basado en imágenes que espero que les transfieran los mensajes que les quiero transmitir. El primer punto es, este tema no es algo solamente de los gobiernos o solamente de algunos científicos que han probado algo en materia científica.
Este es un análisis que se hizo dentro de la reunión de Davos hace unos meses, a principios del primer trimestre de este año. Y en el Foro Económico Mundial se hizo un reporte para esta reunión del 2017, acerca de los riesgos globales. ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos enfrentados? En este caso, desde el punto de vista empresarial. En Davos, las reuniones de carácter empresarial, aunque van gente de gobiernos, de asociaciones civiles, de medios de comunicación, etcétera, en principio es una reunión de gente de sector privado, gente de empresa. Y curiosamente, estos informes que se hacen a partir de encuestas y de análisis y de opiniones identifican el tema de cambio climático como uno de los principales riesgos de entre la bola de cosas que se ve que están ocurriendo alrededor del mundo, incluyendo guerrillas, incluyendo cuestiones económicas difíciles, incluyendo cuestiones de dumping empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio climático está identificado globalmente como un tema que puede generar un riesgo importante a la sociedad y, por supuesto, a la actividad económica. Segundo, pues una vez más tenemos un récord de temperatura global en las anomalías de temperatura a nivel planetario. Entonces, esta imagen básicamente lo que muestra en un informe de la Asociación Meteorológica Mundial publicado este año, cuáles son las anomalías de temperatura que se han presentado, pues básicamente en un periodo de 30 años, un periodo que representa el clima del planeta. Y esto lo que nos está diciendo es que una vez más logramos un récord que no habíamos observado en más de 137 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esto que se ve más rojo en algunos sitios, básicamente lo que muestra es que se está por arriba o por abajo, en el caso de los azules, de la temperatura promedio que se hubiera observado o que se observa en un periodo de 30 años, eso es el clima, para esas latitudes o esas longitudes, para esos sitios. Entonces, básicamente lo que nos está indicando es que el cambio climático es real. Hay una modificación en la distribución de la energía en la atmósfera, hay un cambio en los patrones de viento, hay un cambio en la interacción entre océanos y agua, y básicamente esto se está manifestando en parte en cambios en las distribuciones de las temperaturas. Esto traído al contexto de México también se ha analizado. Esto es dentro de ese estudio de la Organización Meteorológica, la Sociedad Meteorológica Mundial, Conagua e IMTA hicieron un análisis para México sobre anomalías de temperatura y anomalías de precipitación, y básicamente lo que ustedes observan con estos manchones de diferentes colores para una cosa y para otra es en dónde se han detectado anomalías respecto a las temperaturas o precipitaciones promedio que se han tenido de acuerdo a los datos históricos meteorológicos del país. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que esto está ocurriendo, básicamente. Esta imagen es una imagen tomada desde el piso 19 de ahí de la Secretaría en Ejército Nacional. Y es un fenómeno un tanto peculiar porque lo que estamos viendo aquí es la entrada de algo denominado una bomba de lluvia, una bomba de agua. Era toda una franja de lluvia que venía entrando en la ciudad desde la parte, esto es Polanco, el norte está un poquito para allá, desde la parte noroeste, ¿no? Más o menos, me estoy orientando en el mapa, pero desde la parte nororiente. Y esta lluvia, horas después, lo que ocasionó fue un problema tremendo de inundaciones en la ciudad. Digo, a nosotros en ese momento nos tocó estar en ese edificio, en ese lugar, y la posibilidad de tomar esta foto la tomó el doctor Rodolfo Lassi, el subsecretario de Planeación y Política Ambiental. Pero básicamente lo que estamos observando, de repente, son fenómenos extremos o manifestaciones extremas de condiciones meteorológicas, ¿no? Lluvias atípicas que dan pie a inundaciones, que dan pie a desastres, etcétera, en momentos, en ocasiones en que quizá no hubiera sido lo cotidiano, ¿no? Las lluvias, vamos a decir, normales de esta ciudad por las tardes, más o menos duras, pero distribuidas a lo largo de todo el periodo de lluvias, ahora de repente parecen desaparecer y aparecer de manera un poco azarosa. Igualmente se está observando en el planeta que la cantidad de hielo que se acumula en el Polo Norte durante el verano, pues esa concentración de hielo que va variando conforme pasa el año, que hace más calor, luego hace más frío, y se supone que en la temporada invernal pues llega hasta cierto nivel, se supone, ¿no? Y en la temporada de verano se reduce, eso es lo natural. Pero lo atípico es que el nivel que se haya alcanzado, es decir, la pérdida histórica que se ha tenido de hielo, es de una magnitud nunca antes vista. Entonces, en un periodo en donde el hielo tendría que estar de manera así de blanca hasta toda esta frontera, que es donde se ha estado observando típicamente, es a partir de imágenes satelitales, esto ha cambiado. ¿Y esto a qué está dando pie? Pues básicamente a que incluso las compañías navieras están considerando rutas para el traslado de mercancías de Asia hacia América a través del Polo Norte.
En lugar de dar la vuelta al Océano Índico, bajar o hacia el Atlántico, bajar a Panamá, subir por el Pacífico, subir después de Panamá por el Atlántico, etcétera. Pues esa cosa ya está cambiando gracias, entre comillas, a los cambios que se están observando en el planeta. De igual forma, se tiene identificado anomalías en el nivel medio del mar. Cuando uno piensa que el mar va a aumentar de nivel, el incremento en el nivel promedio del mar, lo que uno se imagina al escuchar esta información científica es que en todos lados el nivel va a ser mucho más arriba de lo que se esperaría. Pero la realidad es otra. Obviamente la Tierra está en movimiento todo el tiempo. Si tú giras un cuerpo hacia este lado, si tienes algo estático ahí, puede moverse en sentido contrario, ¿no? Eso lo puedes ver con un vaso con agua. Si tú tienes agua y le giras, hay un movimiento en sentido opuesto. Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque el aumento en el nivel medio del mar no se está observando de manera idéntica en todo el planeta. Hay lugares donde está aumentando de manera importante y hay lugares donde incluso está disminuyendo el nivel del mar con respecto a lo histórico. Esto se sabe a partir de mediciones que se hacen en los océanos. Hay boyas, hay buques que hacen monitoreo, hay satélites que toman mediciones. Y esto básicamente lo que nos está diciendo es que en este periodo del 93 al 2014 se ha observado una variación de 82 milímetros en el nivel medio del mar, distribuido de formas diferentes. No en todos lados sube 82, en algunos lados sube, en otros baja. Pero esto lo que nos está dando pie es a entender que hay anomalías que están ocurriendo en el océano en este caso. Obviamente, pues, cambios en el nivel del mar están asociados a mayor cantidad de agua en el océano, y esa mayor cantidad de agua en el océano viene en parte por estos deshielos en el norte. De igual forma, la corriente de chorro, que típicamente tiene una cierta oscilación en la parte norte del planeta, y que es lo que hace posible que fluya humedad, por ejemplo, de esta zona cálida hacia una parte de Europa, y evitar que el norte de Europa sea equivalente a un polo norte en periodos invernales, en periodos decembrinos, por ejemplo. Entonces, algo que mantiene la distribución del calor y la temperatura, bueno, el calor y la humedad, perdón, en el planeta, pues está teniendo oscilaciones atípicas. Ya no es una corriente de chorro que tiene un cierto movimiento alrededor del planeta, sino que se están observando oscilaciones más marcadas, más al norte o más al sur. ¿Y eso qué hace? Que, por supuesto, el calor de los océanos, la humedad en el ambiente, cambie su distribución en esta franja del norte del planeta. En estos espacios, ¿qué pasa? Que el aire polar, las masas de aire polar entran, y esto crea un problema tremendo. Cuando choca este aire polar con estas corrientes húmedas, pues aquí ocurren nevadas atípicas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no se ve la imagen en la parte norte de Europa, pero periodos atípicos de calor en periodos, voy a decir, decembrinos, ¿no? Haciendo referencia al invierno, o de nieve atípica en el norte de Europa, está asociado precisamente a estos cambios en la corriente de chorro en el norte del planeta. Y de igual forma, lo que se ha estado detectando es que las temperaturas en los océanos están cambiando. Nosotros hemos visto en las noticias recientemente la ocurrencia de uno tras otro de huracanes mucho más intensos en las últimas semanas. No significa que no estemos en periodo de huracanes. Claro que estamos en periodo de huracanes. Siempre es normalmente entre mayo y noviembre. Siempre hay este periodo de huracanes. Eso ya está establecido. La diferencia es la intensidad que están teniendo estos huracanes. Y lo que se está observando también es que estas condiciones de temperatura, de anomalías en las temperaturas de los océanos, es equivalente a que si tuviéramos un fenómeno del Niño permanente. Ya no es una cosa que va y viene con periodos de 10, 15, 20, 30 años, sino condiciones que se están presentando como lo nuevo normal. Lo nuevo habitual son estas condiciones raras que antes eran los extremos, poco vistos, de repente vistos, y ahora se están convirtiendo un poco más en nuestra nueva realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los nuevos extremos son todavía más extremos, ¿no? Si lo viéramos en una distribución normal, en lugar de estar en una o dos desviaciones estándar, nos estamos acercando a extremos de 4 desviaciones estándar, mucho más a las orillas. Sin embargo, hay gente que dice que esto pues no es cierto, esto es un cuento chino, así lo ha declarado,
y que un cambio en la temperatura en 1 grado centígrado como promedio global, pues es algo mínimo, es algo indetectable. Tú ni cuenta te darías. Tú ni cuenta te darías si aquí está 1 grado centígrado de diferencia con respecto a lo que está acá afuera. Esa es la visión del personaje en la imagen, ¿no? Sin embargo, lo que no entiende, entre muchas otras cosas, es que un cambio de 1 grado en promedio significa cambios importantes en las temperaturas en todo el planeta. Y los aumentos y las disminuciones en promedio nos están dando 1 grado más. No significa que en todos lados estamos a más de 1 grado de temperatura. ¿Sí? Y el no entender esa parte de la ciencia, pues nos hace opinar de esta forma, ¿no? Que realmente 1 grado no es nada. ¿Por qué habría que preocuparnos si esto es un cuento chino creado para eliminar o mermar la productividad de Norteamérica? Lo que sí sabemos es que el Acuerdo de París está estableciendo que busquemos reducir el incremento en la temperatura promedio global a 2 grados centígrados, o que lo mantengamos en 2 grados centígrados y hagamos el esfuerzo para llegar o mantenernos en 1.5 grados centígrados. Hoy en día estamos prácticamente en 1 grado centígrado de aumento promedio. Y otra cosa, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión hace unos meses de anunciar su salida, su retiro del Acuerdo de París, no entendiendo de qué se trata y diciendo que es algo poco y que es un cuento chino. Simplemente llena el formato y envía a la Convención Marco de las Naciones Unidas, al secretariado de la Convención, la carta en donde Estados Unidos anuncia su retiro del Acuerdo de París. Y entre los argumentos que se presentaron en la rueda de prensa cuando esto lo anunciaron antes de enviar la carta, básicamente este señor dijo, bueno, yo fui elegido por como representante de los ciudadanos de Pittsburgh, no los de París. Nadie de sus asesores le dijo que en Pittsburgh él perdió las elecciones y que ganó Hillary Clinton. Pequeño detalle, ¿no? Sin embargo, es el tipo de argumentación no científica que se ha estado utilizando por parte de una nación para aducir del por qué es importante no seguir con el Acuerdo de París, no hacerle caso a esto o decir que esto es muy poquito. Lo que está ocurriendo precisamente en respuesta a este tipo de diatribas, ¿no? A este tipo de mensajes raros, es la voluntad de la gente del mundo en pos del Acuerdo de París y en trabajar en contra del cambio climático. ¿Cómo combatimos? ¿Cómo nos preparamos ante este hecho? Esta es una imagen en Marrakech en noviembre, que cada año se hacen las conferencias de las partes, las reuniones anuales de la Convención Marco de Naciones Unidas. Este año tocó en el continente africano y fue Marrakech. Y toda esta gente, entre negociadores, gente que simplemente fue ahí a manifestarse, pues hicieron eso, manifestarse diciendo nosotros continuamos. Esto fue 1 día y medio después de los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Los resultados se dieron a conocer, bueno, las elecciones y los resultados ocurrieron justamente en noviembre, a la mitad de la reunión de las partes ahí en Marrakech. De igual forma, unos meses después, esto es en mayo, en Hamburgo, la reunión del G20, las 20 economías más grandes del planeta, en donde está México y por supuesto Estados Unidos. Ahí, después de varias sesiones de trabajo a lo largo de los meses, en mayo se reúnen los presidentes de estas naciones y básicamente acuerdan de qué forma van a colaborar o trabajar de manera conjunta hacia adelante las 20 economías más grandes del mundo. Y ahí, los países del G20, los líderes del G20 básicamente declararon que el Acuerdo de París es irreversible. Y esta declaración se hizo sin Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, fue un G20 donde el mensaje realmente provenía de un G19 más 1 o menos 1, como lo quiera uno ver. Pero lo importante de esta imagen es que esta gente que está manifestándose afuera de la sede donde tuvieron lugar las reuniones del G20 en la ciudad de Hamburgo, es gente que estaba exigiéndole a los líderes del G20 que apoyaran el Acuerdo de París. Entonces, esta gente que está siendo rociada con cañones de agua por la policía alemana, ¿no?, de la ciudad de Hamburgo, pues básicamente es fuego amigo, ¿no? Están quitando a los manifestantes de las calles, ¿no?, de las afueras de este complejo donde se llevaban a cabo las reuniones, simplemente por cuestiones de seguridad, pero realmente la gente estaba manifestándose a favor del Acuerdo de París, a favor de que los líderes del G20 manifestaran su apoyo irrestricto a este acuerdo, con, sin o a pesar de este de acá, ¿no? Entonces, de hecho, el comunicado pues, salió ahí con un asterisco, una pequeña nota, un pie de página. Esto está llegando a tal magnitud que al interior de los Estados Unidos hay un gran desacuerdo sobre qué y cómo atender este tema. Hay desacuerdo en términos de las visiones que se tienen a nivel de gobierno federal, dentro de las instancias del gobierno federal y por supuesto los gobiernos estatales, la parte subnacional y no se diga el sector privado. En este caso es una reunión
que se organizó en Beijing, en China, por el gobierno chino, le decía el gobierno de un país, que invitó a otros países a esta reunión. Pero lo importante de esta reunión no es que fuera en China o que fueran los otros países de visita, sino que fuera el gobernador Brown de California, uno de los invitados a hablar en la parte o en el segmento donde se estaría discutiendo la acción global ante el cambio climático. Entonces, de esta forma se le está dando entrada a los gobiernos subnacionales, en este caso a estados de Estados Unidos, para que opinen y lideren el trabajo en materia de cambio climático en el territorio estadounidense. En este caso, China, de alguna forma, a través de este tipo de esfuerzos, de este tipo de invitaciones y de las inversiones que está haciendo dentro de su país, se está convirtiendo en el nuevo polo del equilibrio en el régimen climático internacional. Si uno hubiera leído las discusiones del acuerdo, antes de la existencia del Acuerdo de París, las discusiones de la Convención Marco de Naciones Unidas, en estas conferencias de las partes, los documentos que salían de ahí, o la relatoría de las reuniones, o los comunicados de prensa, hace unos años uno se hubiera dado cuenta que China tenía un cierto nivel de oposición fuerte a todo el tema de a quién le toca actuar para combatir el cambio climático. Se hacía, o parte de la argumentación que empleaban es, bueno, si ustedes ya lograron desarrollarse a este nivel durante 150 años, por el uso de combustibles fósiles durante 150 años, ¿por qué a mí, que apenas me empiezo a desarrollar, me niegas ese derecho? O sea, yo tengo que estar viviendo las consecuencias de tus actos y con ello tengo que prever mi desarrollo. Tengo que no trabajar en pos de mi desarrollo económico. Eso cambia en la medida en que el propio gobierno chino hace inversiones en infraestructura, en energías renovables, etc. Y se convierte, como les digo, en un nuevo polo. Esta noción no culmina, pero que se ha desarrollado de manera paralela, se refleja claramente en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos fueron acordados en reuniones o en el seno de Naciones Unidas y básicamente aquí es una manifestación, todos los países que los acordaron, incluyendo México, que son básicamente 195 o 196, por ahí me falta alguno, pero son cerca de 200 países, prácticamente todo el mundo, que estuvieron de acuerdo, están resueltos a garantizar una protección duradera del planeta y de sus recursos naturales. Y esto está detrás de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué es importante? Porque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda hacia el año 2030, uno de los objetivos, el 13 aquí abajo, es acción por el clima. Y la acción por el clima se está entendiendo en el contexto internacional como una vinculación con el Acuerdo de París. Es decir, es el Acuerdo de París el que está dando la forma al actuar de los países para ayudarles a avanzar en temas de reducción de emisiones y de prepararse ante los impactos del clima, mitigación y adaptación, pero está claramente vinculado con la búsqueda de un desarrollo sostenible por parte de los países. Y no solamente eso, sino que hay otros objetivos de desarrollo sostenible, no solamente el 13, que de una u otra forma están vinculados al propio Acuerdo de París y a las propias acciones que los países hacen en materia de cambio climático. Por ejemplo, el trabajar en el objetivo 7 sobre energía asequible y no contaminante. Bueno, el uso de energías renovables se está entendiendo como un trabajo que hacen los países, no solamente para satisfacer su incremento en la demanda de electricidad, ¿no? Necesitamos más electricidad para seguir creciendo, y al mismo tiempo se está identificando como una fuente de evitar emisiones, ¿no? En lugar de usar algún combustible fósil, una planta termoeléctrica, estoy utilizando energía renovable. Ese trabajo que le ayuda a reducir las emisiones en el contexto del Acuerdo de París, por supuesto que contribuye también a tener energía no contaminante, por ejemplo. De igual forma, trabajos en torno a la vida submarina, la protección de los ecosistemas terrestres, el que y cómo tenemos las ciudades en el mundo, los patrones de producción y consumo, que el doctor Cancino hacía referencia hace un momento precisamente. Otros aspectos de salud y bienestar, por supuesto, de seguridad alimentaria lo opuesto, hambre cero, son elementos que están vinculados con el actuar en materia de cambio climático. México, por supuesto, pues es uno de los signatarios. Y a grandes rasgos lo que se está observando es que aún con todo esto, las contribuciones que los países han puesto sobre la mesa, las denominadas contribuciones nacionalmente determinadas, que son básicamente los compromisos que cada país asumió para firmar el Acuerdo de París, cuando uno suma todas las posibles metas de todos los países, de los 192 países o regiones representados en los NDCs, son 165 documentos que se enviaron. Pues básicamente lo que estamos logrando, en cierta forma, como países, es cambiar ligeramente la trayectoria de las emisiones hasta este punto. ¿Y qué pasa? Que si nosotros logramos cambiar la trayectoria creciente de las emisiones globales solamente hasta ese punto,
es muy probable que el incremento en la temperatura promedio del planeta esté por arriba de los 2, 3, 4, 5 o hasta 6 grados centígrados. Obviamente hay un rango de incertidumbre. No sabemos exactamente cuánto vamos a estar emitiendo dentro de 5 años, dentro de 10 años y mucho menos cuánto 192 países o regiones van a estar emitiendo en ese año. Son cálculos, son proyecciones, pero lo que sí se ha analizado por parte del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático y también por los países en el contexto de la Convención de Cambio Climático es que la oferta ideal de contribuciones, los compromisos de los países de manera agregada, tendría que estar por aquí. Y eso nos permitiría no solamente cambiar la trayectoria del nivel de emisiones hacia una descarbonización, o sea, quitar el elemento de carbono de la economía, quitar el consumo de combustibles fósiles tanto como sea posible de la economía, sino que además de eso, incrementar la probabilidad de que nos mantengamos en un incremento de la temperatura promedio del planeta por abajo de los 2 grados centígrados. No es una cosa menor, ¿no? Es atender a dos agendas globales, la de cambio climático basada en el Acuerdo de París y la de desarrollo sostenible basada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero confluyen o convergen precisamente en esta noción, la importancia de aumentar el nivel de ambición sobre las metas que nosotros nos planteamos como países para llegar a esto. Entonces, ¿qué es lo que se está estableciendo en el Acuerdo de París? Lograr un balance en las emisiones en la segunda mitad del siglo. ¿No? Si emites tanto, pues tienes que igualmente capturar o retener la misma cantidad. Si todos los países hacen eso, se supone que podrías llegar casi a una etapa como de neutralidad, por así decirlo, y lo que permitiría tener un pico a las emisiones globales y luego reducirlas. En el caso de México, esta es una fotografía o una instantánea, digamos, a las emisiones del año 2013. Los cálculos de ese año mostraban que México emite alrededor de 665 millones de toneladas para ese año y que nuestros bosques y nuestro entorno natural capturan aproximadamente 173 millones de toneladas. En un entorno, o con el concepto de un balance en las emisiones, lo que tendríamos que estar logrando en el país es reducir el grosor de esto, de todo esto, y por supuesto incrementar esto, que fueran prácticamente del mismo grosor. Eso sería un balance en las emisiones. ¿Qué significa? O hacemos algo con las fuentes móviles, de hacer el transporte, o hacemos algo con la generación eléctrica, o hacemos algo con la forma en que explotamos, producimos, procesamos petróleo y gas, o hacemos algo con los combustibles que utiliza la industria, o lo que sale de los procesos productivos, o hacemos algo con la parte agrícola y pecuaria de este país, o hacemos algo con el manejo de los residuos y las aguas residuales, o hacemos algo en materia de bosques, usos de suelo y la conservación. Todos esos algos son el tipo de cosas que se pueden hacer para lograr ese balance de las emisiones y por consiguiente para contribuir no solamente al tema de cambio climático, sino a la agenda de desarrollo sostenible. En los últimos años, desde que se publica o entra en vigor la Ley General de Cambio Climático, se han hecho diferentes avances desde la parte de la política pública y desde la parte de la creación de las instituciones, ¿no? La creación de una comisión intersecretarial, o sea, el espacio donde hay 14 secretarías de Estado de las 19 que conforman el gabinete para discutir el tema de cambio climático. La creación de un consejo de cambio climático donde tienes academia, sector privado y otras instituciones que le dan asesoría y consejo. La creación del Sistema Nacional de Cambio Climático, que es el espacio o las reuniones donde confluyen gobierno federal a través de la SIC, los gobiernos estatales y municipales, a través de todos los gobiernos estatales, las representaciones de asociaciones municipales, el Congreso, le hace Senado y diputados, y ¿quién más me falta? Creo que ya. Y el Consejo. Y básicamente todos ellos lo que hacen pues, es revisar, discutir y tomar decisiones sobre qué y cómo hacemos en México en esto que les estoy mencionando. Paralelo a eso, pues se han hecho cosas que salen o políticas que salen de la propia ley. Por ejemplo, una estrategia nacional de cambio climático. ¿Cómo queremos que México esté de aquí a los próximos 10, 20 y 40 años? Pensando en el 2050. El actuar federal de la propia administración para el 2014-2018, el Programa Especial de Cambio Climático. O sea, ¿cuál es el trabajo del gobierno federal en esta administración? Cuando cambie la administración, quien quiera que llegue tendrá que tener un programa especial de cambio climático. Y cuando cambie esa administración, quien quiera que llegue tendrá que tener un programa especial de cambio climático. Esto surge de la ley. Entonces, de aquí al 2030, cuando tenemos nuestras metas, habrá varios programas especiales de cambio climático que tendrán que haber ocurrido, ¿no? Varios actuares del gobierno federal. Junto con esto, lo que se ha estado trabajando es en conocer los niveles de emisiones del país, actualizar estas estimaciones, pedirle a la industria que reporte sus emisiones
¿no? A partir del Registro Nacional de Emisiones, el RENE, de tal forma que tengamos una noción si lo que estamos queriendo decidir es correcto o no, si estamos generando un costo adicional o estamos yendo por el sitio por donde tendríamos que ir. Y esto además está conjunto con la reforma energética, la ley de transición energética, una meta, tal como lo mostraba el doctor Cancino en alguna de las filminas, una meta de 35% de generación con energías limpias en el 2024. Esto se refleja o está detrás de las metas que México estableció para el Acuerdo de París. Nuestro porcentaje de reducción que esperamos lograr al año 2030 con respecto al escenario tendencial, las emisiones que hubiéramos visto si no hiciéramos nada diferente a lo que hemos hecho hasta el momento, y el anuncio de que queremos incrementar esta ambición sujeto a recibir un cierto nivel de apoyo tecnológico, económico y de capacidades humanas. De igual forma, el tema de carbono negro, pues básicamente podemos pensar en él en lo que uno ve cuando un vehículo a diésel da un acelerón. Pues ese hollín, esas partículas, ese material particulado que uno observa, parte de su composición química es carbono negro. Sí, es carbono elemental. Y el problema de este carbono negro es que en el momento en que está en la atmósfera, interactúa obviamente con los otros compuestos de la atmósfera y tiene la capacidad también de generar un impacto, no solamente en cuestiones de salud por lo que tú respiras, sino también interactuar con la radiación y tener un cierto nivel de efecto invernadero en la atmósfera. La única diferencia es que este compuesto tiene una vida útil, por así decirlo, es inútil realmente, ¿no? Pero una vida útil en la atmósfera, una presencia en la atmósfera corta, con respecto a gases de efecto invernadero que pueden durar hasta 100 años en la atmósfera. Entonces tenemos una meta, por lo mismo, también para carbono negro de 51% de reducción al 2030 y de incrementar esa ambición al 70%. Esto en la parte de las emisiones, esto desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático. Tal como lo mencionaba yo hace un momento, pues parte del trabajo del gobierno y de las discusiones en la Comisión Intersecretarial y demás tiene que ver en identificar de dónde salen las reducciones. ¿Sí? Y dado que no somos China y no hay planes quinquenales ni un gobierno centralizado que le dice a todo el mundo qué tiene que hacer a qué hora, ¿no? En términos sociales o económicos, pues tenemos que identificar claramente cuáles son los potenciales de mitigación en los diferentes sectores o en las diferentes fuentes de emisión, asumiendo que podrían ocurrir ciertas acciones o medidas en esos sectores, en esas fuentes de emisión. ¿Todas esas fuentes de emisión son administradas, controladas, manejadas por el gobierno federal? No. ¿Todas son manejadas por mi oficina o por la Semarnat? No. Son las cosas que ocurren en el país. Por ejemplo, el manejo de residuos. Bueno, pues esta mañana antes de salir de casa, ¿no? Puse mis cajas de cartón, no sé qué, lo puse para que pasara el camión de la basura, el servicio de recolección de la ciudad, lo llevan, lo separan, no lo separan, lo que sea. Hay cosas que ocurren cotidianamente que al final del día tienen un efecto a nivel de cambio climático. Entonces todo esto se tiene que analizar. Y una actualización que hemos hecho a este tipo de análisis es, a partir de esa cifra que yo les mencionaba hace un momento, del año 2013, tratar de dibujar cuál sería la trayectoria de las emisiones si cumpliéramos con las metas que tenemos establecidas por un lado en la Ley General de Cambio Climático al año 2020 y al año 2050, y por otro lado lo que tenemos establecido en nuestra contribución nacionalmente determinada en el NDC. Y en el NDC por ahí también hay una frase que dice que queremos en este país alcanzar un pico en nuestras emisiones a partir del año 2026. Son varios momentos, varios hitos con los cuales queremos cumplir. Lo importante para una decisión de política es no solamente los momentos, sino cuál sería el nivel de emisiones hacia el futuro. Si nos vamos solamente por la ruta o la trayectoria de emisiones que nos lleva a cumplir las metas, incluyendo la del 30% al 2020, el pico de las emisiones y un 22% al año 2030, en algún momento de la vida tiene que haber una inflexión tal que nuestras emisiones se reduzcan drásticamente en un periodo de 10, 12, 15 años para lograr la meta establecida para el 2050, de estar un 50% por debajo de las emisiones estimadas u observadas para el año 2000. Esto, por supuesto, no es posible. O sí sería posible si invirtiéramos, está bien decir carretonadas de billetes, ¿no? Miles y miles de millones de pesos o de dólares en todos los sectores y en todas las fuentes de emisión. O sea, realmente cambiar la actividad económica de todo el país en todos sus sectores en un plazo de 10 años. Es un tanto idealista pensar esto, ¿no? O sea, aspiracionalmente qué bueno que seamos optimistas. En la práctica es bastante difícil. Por eso, la propia modelación nos ha dicho que si nos enfocáramos
a la meta del 36%, que es uno de los hitos que tenemos en los varios hitos a lo largo del camino, cumpliéramos con nuestra meta al 2020, el pico de las emisiones, etcétera, la trayectoria que podríamos observar iría más en línea con lo que se podría esperar de la descarbonización de una economía. ¿Es complejo eso? Claro, es igualmente complejo cambiar la forma en que se genera electricidad, la forma en que la consumimos, la utilizamos, cómo funciona el transporte público, qué hacemos con los residuos, qué hacemos con los bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Es igualmente difícil. La diferencia es entre esto y esto, es que básicamente aquí tenemos que actuar ya. O sea, hoy ya vamos tarde. Sí, hoy ya tendríamos que estar cambiando la forma en que generamos electricidad. Ya tendríamos que estar cambiando la forma en que manejamos los bosques y la biodiversidad. Tendríamos que estar identificando claramente qué vamos a hacer con los residuos. Cómo estamos tratando nuestras aguas residuales. Qué hacemos con los lodos que se generan de esas aguas residuales. Qué hacemos con los residuos orgánicos del entorno agrícola, con la aplicación de fertilizantes, con los procesos industriales, la eficiencia en los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. No es menor. Qué bueno que Semarnat e INEC, ¿no? El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, quien ha hecho estas modelaciones, identifiquemos esto. Ahora, ¿cómo le hago para mover al mundo o para mover a México de una forma tal que se enfile hacia esto que estamos buscando? Esto es parte de lo que está detrás de esto. Porque esta trayectoria, pues lo que asume es que hay un cierto nivel de emisiones todavía, pero de otra forma. Y lo que decía yo es cuáles son las acciones que se pueden emprender en el país para tratar de cambiar las realidades de esos diferentes sectores o fuentes de emisión para enfocarnos hacia esa trayectoria. Entonces, básicamente, esta gráfica que se le denomina la curva de costos, algunos de ustedes ya la habrán visto alguna vez en su vida, lo que tenemos aquí es toneladas de CO2 equivalente y el costo de esa tonelada, ¿no? El X y el Y. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero capturar los desechos de una granja porcícola, en lugar de que se vayan a donde quiera que se vayan, al río, ahí al prado, donde sea, si quiero canalizarlos, capturarlos, procesarlos con un biodigestor, aprovechar el metano que se genera, quizá generar electricidad, o hacer algo, o nada, o quemarlo, lo que sea, hacer algo con esas posibles emisiones, bueno, ese proyecto, si lo vemos así, pues es una medida o una acción que puedes tú hacer para reducir las emisiones asociadas a la descomposición así abierta de los residuos orgánicos, en este caso de estas excretas. Obviamente hacer la inversión en ese biodigestor, el quién lo diseña, de qué tamaño, en dónde, cuánto cuesta, qué materiales, quién lo construye, cómo se opera, durante cuánto tiempo estará funcionando, qué se hace con ese biogás, si lo quemo, si no lo quemo, si compro un generador eléctrico y lo utilizo ahí o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso pues obviamente tiene un costo, ¿sí? Y alguien tendría que pagarlo. Si yo soy el dueño de la granja porcícola y yo estoy plenamente convencido de esto y quiero invertir en ello o pedir dinero prestado o hacer algo o conseguirme a alguien que pague por ello, pues ¿qué pasa? Diremos, bueno, quizá esto es la inversión de, vamos a suponer, 3 millones de pesos y el potencial de reducción de emisiones, el potencial de mitigación es de 3 millones de toneladas durante tanto tiempo. Ah, bueno, la tonelada te salió a $1, ¿no? Ese es el tipo de cálculos que se hacen, ¿no? Estos números no son reales, así como los planteo, pero básicamente lo que se hace es graficar entonces ese potencial de mitigación de esas medidas contra su costo por tonelada, ¿no? Lo que nos da lo ancho y lo alto. Y con esto nos damos una idea de todo aquello que está en verde. Son el tipo de medidas que podríamos hacer en este país, algunas por parte del gobierno, otras por parte de las empresas, por parte de los gobiernos estatales, por parte de los individuos. Para reducir las emisiones, aquí el acumulado es de poco más de 200 millones de toneladas. Aquí está el 200. Y el costo es negativo, ¿no? Está por abajo del 0 en el eje de las 10. Porque lo que se asume, o sea, después de hacer los números, es por cada peso que tú inviertes, eventualmente vas a tener un retorno, vas a tener un ahorro, ¿sí? Si, por ejemplo, esas excretas se van a dar ahí al predio, al río, al lago, lo que sea, y a mí no me cuesta nada. A mí no me cuesta la contaminación que estoy generando en el río, aunque ese río vaya a dar corriente abajo y sea la fuente de agua para una población que tiene que pagar por el tratamiento del agua para potabilizarla, para utilizarla. Si a mí como granjero porcícola no me está costando, pues yo diría que esto me tiene sin cuidado. En el momento en que se le asigna un costo a esa contaminación y que yo tengo que hacer algo para evitar esa multa o ese costo, pues por supuesto estoy buscando una opción. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema importante ahí de internalizar las externalidades.
¿Cómo le hacemos para aquello que le cuesta a la sociedad y que alguien termina pagando, pues lo pague quien lo debe de pagar? Esa es la parte de la internalización. ¿Es fácil? No. Hay que identificar todo este tipo de cosas, cuantificarlas y en función de eso asignarlo como costo o no a los proyectos para poder saber si vamos a ahorrar dinero al final de la vida útil o nos va a costar. Y si nos va a costar, no importando cuál es el potencial de mitigación, pues que alguien nos ayude a pagarlo. ¿Cómo nos financiamos como país para pagar medidas que quizá están de este lado? Esta gráfica en particular tiene algunas consideraciones. Por ejemplo, aquí en este lado aparece la energía solar fotovoltaica. De cuando se hicieron los cálculos, de cuando se hicieron los supuestos de cuánto costaba un panel solar, cuánto costaba instalarlo, cuánto costaba generar electricidad, a la fecha, esos supuestos tendrían que haber cambiado ya, porque los paneles hoy en día han bajado su precio. Por ejemplo, ahorita vamos a ver una filmina al respecto. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor el potencial de mitigación es el mismo, pero el costo es distinto y se habría movido hacia algún punto hacia acá. ¿Por qué? Porque su altura, en términos de costo, será menor. ¿Sí? Entonces, en el caso de México, parte de lo que les mencionaba, la Ley de Transición Energética, en ella adoptamos una meta de generación limpia del 35% al año 2024 y se está estableciendo también que podamos llegar al 50% al 2050. La verdad es que la forma en que están avanzando los costos o la reducción en costos que se está observando en energía fotovoltaica, en energía eólica, los cambios regulatorios que está habiendo para geotermia, por ejemplo, entre otras, y la inversión que se está haciendo pues en mayor o menor grado para cuestiones maremotrices, etcétera, nos están indicando que es muy probable que llegáramos antes a esta meta, ¿no? Que el país pueda tener una matriz eléctrica mucho más limpia en términos de combustibles fósiles o menos consumo de combustibles fósiles. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Que las políticas, en este caso una estrategia nacional de promoción de la energía y combustibles más limpios, marcan la pauta de a dónde se quiere ir como país. Por supuesto, la realidad a veces supera las expectativas de la política y en algunos casos lo hace impensable, ¿no? Varias de las acciones que tendremos que emprender. Eliminar subsidios a los combustibles fósiles. No es posible que si yo consumo litros y litros y litros de gasolina en una Homer y aunque me cueste 18 pesos en lugar de 17, pues a mí me dé exactamente lo mismo porque la Homer cuesta muchas veces más y no lo siento en mi bolsillo. Y habrá gente que sí le cuesta que su transporte cueste un peso más. Entonces, si yo ficticiamente reduzco el precio de la gasolina a través de un subsidio, el beneficiado, ¿quién es realmente, no? Pues es el que más consume. Entonces, es importante la eliminación de los subsidios a la energía. La estimación es que podría eliminarse 37,000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el mundo si elimináramos estos subsidios y los combustibles costaran lo que realmente tienen que costar, considerando sus externalidades. Tendríamos que estar trabajando con estas nociones, estos conceptos de energía circular, de producción y consumo responsable, en donde los insumos de una empresa o de una actividad económica provienen de los residuos, entre comillas, o lo desaprovechado, o los subproductos de otra actividad económica. Conceptualmente, pues es muy padre. En la práctica, tiene su chiste, ¿no? No es sencillo que si yo aquí tengo una generación de calor para la producción de vapor, para un proceso productivo, el excedente de calor, ¿a dónde lo canalizo? ¿Con qué tubería iba a dar a dónde? ¿Como calefacción de quién? ¿O con qué vecino que no está ahí? Etcétera, ¿no? De igual forma, el aprovechamiento o reuso de los, en este caso es una imagen de plásticos, pero de todos los materiales tendría que aportar en este sentido. La forma en que nosotros estamos definiendo, planeando y construyendo nuestras ciudades es fundamental en ese aspecto. Estamos definiendo cómo consumimos la electricidad y la energía en los edificios, de qué forma nos movemos, de qué forma aprovechamos o no el agua, el entorno natural o manejamos los residuos. Todo eso está detrás de un concepto de ciudades sustentables y resilientes. Y ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Son simplemente ejemplos de proyectos que están buscando certificaciones de alguien que revise este tipo de cosas para ver cuál es casi como que la calidad ambiental y energética de una instalación. Tiene mucho que ver desde el diseño de la propia edificación, comunidades inteligentes climáticamente, donde tendría que considerarse la información, el procesamiento por parte de las comunidades, la toma de decisiones de qué y cómo produces, consumes, vendes, comercias, etcétera, como una forma de generar comunidades climáticas inteligentes
de tal forma que ayudes a ser más resiliente, manteniendo la seguridad alimentaria y, por supuesto, tratando de mantener o incrementar el ingreso y la calidad de vida. Algunos de estos conceptos son muy interesantes, muy padres. El reto está cómo los llevamos a la práctica. Por ejemplo, la tecnificación agrícola, el uso de sistemas productivos distintos, la producción orgánica o la biodigestión, tal como lo mencionaba yo hace un momento, y la confluencia de eso con otros sectores, por ejemplo, energía renovable, ¿no? en el contexto agrícola. La innovación, pues esto es un tema importante en el contexto del Acuerdo de París. Hay todo un artículo. Si uno lee el Acuerdo de París, y coincido, Miguel Ángel, cuando tú lees los artículos del Acuerdo de París, lo lees, lo vuelves a leer, terminas, después de 2 cafés lo vuelves a leer porque ya te estás quedando dormido, y sigue siendo igual de genérico, ¿no? El articulado, el fraseo es muy genérico. Hay que tener en cuenta que es aplicable a 196 países. Tiene que ser igualmente útil, relevante para Costa Rica, para Panamá, México, Zimbabue, Estados Unidos, aunque se salga, ¿no? China, Nueva Zelanda. Tiene que aplicar a todos. Por eso es genérico, que le permita a todos hacer algo, tener un compromiso. Pero uno de los temas, en uno de los artículos, porque cada artículo es un tema, pues es la importancia de la innovación tecnológica como una posible palanca para el desarrollo. Esto se refleja en algunas iniciativas que son gubernamentales, sector privado. Esta es una imagen de hace un par de años, donde líderes del mundo, en este caso presidentes del entonces, ¿no? Del entonces también, hay varios de aquí que ya no están, han cambiado, pero junto con Bill Gates lanzaron una iniciativa global denominada Mission Innovation, que se tendría que duplicar la inversión que se hace en innovación y desarrollo tecnológico en cuestiones de energías limpias para avanzar esto de una forma mucho más rápida. México forma parte de Mission Innovation, por ejemplo. Hay otras cosas que están surgiendo, por ejemplo, la movilidad cero emisiones. Esta es simplemente una foto de un vehículo, no voy a decir de qué marca. Simplemente la noción de que haya vehículos eléctricos o híbridos. Además, obviamente, de la opción de caminar y usar bicicleta y transporte público, por supuesto, ¿no? En primer lugar. Pero la transformación que está habiendo en el mundo automotriz, de haciendo anuncios por parte de los países o de las automotrices de no utilizar ya el diésel, de no utilizar combustibles fósiles, de moverse a la electrificación del transporte, y esto tan solo en los vehículos privados, porque ahorita sigue siendo la principal causa de emisiones en muchos lugares, incluyendo México. La gente está optando por tener sus vehículos en cuanto gana un poco más o lo que sea, compras algo. Pues no tendría por qué ser así. Pero si eso es irremediable, esa sensación de progreso personal por tener un vehículo es irremediable, pues que sea el de cero emisiones, ¿no? Lo que decía hace un momento, el avance en la reducción de costos en energía solar, por ejemplo, tan solo el módulo fotovoltaico, lo que costaba en el 2009, contra lo que costaba, o lo que se espera que cueste en el periodo 2015-2025, en los próximos años. Hay una reducción importante. En este periodo ya se redujo en un 62% y se espera que haya todavía una reducción adicional de un 57% en esta otra década. Entonces, el total del costo de todo un sistema fotovoltaico está dado por el módulo, que es esto, el inversor de corriente que anda por acá metido, la montadura, ¿no? Los controles, todo aquello que uno ve, la propia instalación, etc. Y eso ya está por estos lugares, y además en eso el costo del módulo, pues, es mucho menor. Entonces esto está dando pie a la posibilidad de que sea real el uso masivo, en este caso energía fotovoltaica. La reducción en los costos de las baterías también es importante. Este es un render, es una representación de la planta que Tesla está construyendo del otro lado de la frontera, del muro, ¿no? Para producir baterías para sus vehículos Tesla, baterías para las casas como respaldo energético, y baterías que han estado anunciando para suministrar electricidad a países completos, ¿no? Hay una apuesta ahí porque hagan eso con Australia, y hay un apoyo ahí con Costa Rica, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que están ocurriendo tecnológicamente y empresarialmente, que están haciendo posible que pensemos en este tipo de metas. La parte de deforestación cero, esta es una meta que tenemos como país. Por supuesto, trabajar en materia de adaptación no es menor. Tenemos que evitar los impactos previsibles y lo no predecible del cambio climático. Tenemos que prepararnos ante ello para reducir la vulnerabilidad de la actividad económica de los sistemas. Tenemos que tener sistemas de alerta temprana que eviten las muertes. Si ya es irremediable que ocurra un huracán de cierta intensidad, ¿cómo hacemos para no perder vidas o perder lo menos posible la actividad económica o las viviendas y los medios de subsistencia de las comunidades?
Parte del trabajo lo estamos haciendo con otros países. Por ejemplo, hay una iniciativa denominada CRUISE, liderada por el gobierno francés, donde se está facilitando que los países tengan acceso a imágenes satelitales en tiempo real, de tal manera que estos sistemas de alerta temprana puedan ser una realidad, que puedas recibir en tus teléfonos mensajes de aviso, así como la alerta sísmica, ¿no? Cuando el sismo es más allá de donde están los sensores, no cuando el sismo es más acá, que no escuches la alerta sísmica, pero de esta forma igual para cuestiones de lluvias y demás. Y un punto importante aquí es quién paga por todo esto. Porque estamos hablando de cambiar las economías de los países, cambiar la forma de producir alimentos, cambiar la forma en que se vive en las ciudades, etc. Todo esto está asociado dentro del Acuerdo de París al artículo 9, donde hay una promesa de movilización de $100,000 millones anuales a partir del 2020. Los países más desarrollados tienen que ayudar a esta movilización de recursos. Entonces, ¿qué pasa? México quiere estar ahí. Si va a haber movilización y el flujo de recursos va a pasar por acá, yo quiero estar ahí. ¿Sí? Porque quiero que alguien me ayude a pagar parte de las cosas que yo no podría pagar como país. Y quiero que haya inversiones en mi país derivadas de esta lógica climática. Parte de lo que se está haciendo pues, es trabajar con varias instituciones a nivel internacional y por supuesto gobiernos de otros países para definir los temas, los sectores, los proyectos concretos en donde nosotros como país quisiéramos tener algún tipo de apoyo, de inversión, de transferencia de tecnología, etc. Hasta ahorita lo que se ha reportado como movilización entre 2013 y 2014 por parte de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es de $57,000 millones. Una parte de eso a partir de dinero público, de un gobierno a otro gobierno, dinero público de un gobierno a otro gobierno, pero a partir de un banco, por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros dineros, por así llamarlos, que han provenido o se han canalizado desde el sector privado. Inversiones del sector privado en otros países, o créditos que dan sus países a la exportación de su tecnología, de sus empresas, hacia otros países, tecnologías climáticas, paneles solares, etc. Créditos que se dan para ayudar a que esta transferencia ocurra. Junto con esto hay una decisión internacional de tener un fondo verde por el clima, el Green Climate Fund, donde la idea es que todos los países puedan tener acceso a recursos que les permita trabajar en ciertas cosas de mitigación o de adaptación. Hasta el momento, pues esta es la numeralia de este fondo. No es lo único y nosotros obviamente somos partícipes en el sentido de haber contribuido a ese fondo con $10 millones. Pues no es que sea mucho, porque pues aquí hay 10,000 millones. Pero bueno, es la intención precisamente de cooperar con ese trabajo a nivel global. Y bueno, este es un mapeo que se hizo precisamente de dónde proviene esa movilización de recursos o de dónde se espera que provenga la movilización de recursos. Y básicamente, ya casi para cerrar, este mensaje es todos estos cambios en los flujos, en las inversiones, en los sectores, en las tecnologías, etcétera, no significa un decrecimiento económico, ¿no? Esta historia de que solo así, de que el cuento chino y la productividad de mi país y demás, no es cierto. Y esto es importante que quede claro, no es cierto. ¿Por qué? Porque está analizado, demostrado por parte de la OCDE y de otros estudios que las inversiones que se han hecho en el planeta para cambiar la forma en que utilizamos combustibles fósiles, para reducir su consumo, para utilizar otro tipo de energías en diferentes aspectos, en refrigeradores, en casas, en vehículos, etcétera, 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 lo que está generando es un crecimiento económico distinto. No hay un decrecimiento económico generalizado, no es cierto. Hay un crecimiento económico distinto basado en actividades económicas distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora hay inversiones, por ejemplo, en paneles fotovoltaicos o molinos de viento. Hace 15 o 20 años quizá la inversión era muy pequeña con respecto a lo que hay ahorita. Y hay trabajos nuevos, ingenieros que desarrollan las estructuras, que diseñan las álabes, que investigan los circuitos, que definen qué materiales. Hay parte de la minería quizá, no sé si es sostenible o no, pero pues asociada, por ejemplo, a los metales que están, o los minerales que se utilizan en los paneles, por solamente mencionar un ejemplo. ¿Sí? Entonces hay una nueva actividad económica detrás de todo esto y eso está generando crecimiento económico. Y finalmente, uno de los grandes temas a nivel global es ponerle un precio al carbono. Que las externalidades de las emisiones sean pagadas. Y que conforme tú vas tomando decisiones en tu vida o en tu negocio, tengas en cuenta siempre, 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 siempre la tonelada de CO2 que puedes estar emitiendo. Y que pueda tener un precio asociado para que tú cambies tu decisión o que la tomes de una manera consciente, sabiendo que si tiene un costo que te cueste. ¿Sí? Por ejemplo, en Francia dice Macron, bueno, aquí debería haber un impuesto de 100 euros a la tonelada de CO2 en el 2030.
Trudeau dice, bueno, en el 2018 tiene que ser de $10 canadienses, pero incrementarlo a $50 canadienses en el 2022. El gobernador de Zacatecas dice, bueno, aquí los impuestos ambientales en Zacatecas equivalen a 250 pesos por tonelada de CO2. ¿Qué significa que esto está ocurriendo en el mundo? Incluyendo en Zacatecas. ¿Alguien aquí es de Zacatecas? Incluyendo en Zacatecas, ¿no? Un impuesto minero que tiene la lógica o el fundamento de la parte ambiental. Lo que está ocurriendo es que más jurisdicciones en el mundo le están poniendo un precio al carbono y más porcentaje de las emisiones globales están siendo cubiertas de una u otra forma a través de impuestos o de mercados por un precio al carbono. Este es simplemente un mapa del mundo donde todos estos colores lo que te muestran es alguien que ha estado trabajando en impuestos, en mercado de carbono, en ambas cosas, lo que se tiene de avance en el mundo. Con esto que les quiero decir, no importa si es acá Nueva Zelanda o Sudáfrica o Tailandia por acá, el mundo se está moviendo en esa dirección. ¿Sí? Ese es el mensaje importante. Y por supuesto, en algún momento quizá haya vinculación de mercados y si está más barata la tonelada en un sitio con respecto a otro, pues la actividad económica migrará inclusive entre países. ¿Es previsible eso? Sí, por supuesto. ¿Puede llegar a ocurrir? Sí. Entre países y entre regiones de un país también, por supuesto. Entonces, esto simplemente para darles una noción, pues, son de las cosas que estamos haciendo dentro del gobierno federal para ponerle un valor al mercado, al carbono, ¿no? Desde que las empresas registren o informen sobre sus emisiones y que registren también sus proyectos de reducción, que se verifiquen estas emisiones para tener una certeza sobre el nivel de emisiones, que los números son correctos, son adecuados, son precisos, el cálculo de las emisiones nacionales, el cómo se puede comerciar esto, el cómo puede utilizarse la reducción de emisiones como una forma de pagar el impuesto al carbono, etc. Son parte de las cosas de política pública que se están haciendo, de tal forma que en los próximos meses está en proceso una simulación de un mercado de carbono en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores o en conjunto con ellos, y por supuesto el diseño y puesta en marcha de un mercado de carbono en México. Con esto cierro los 3 mensajes que quería transmitirles el día de hoy. La ciencia del cambio climático está establecida en el mundo, no hay duda de ello. El cambio climático se está identificando como un motor de desarrollo sostenible. No es lo único en un contexto de ODS, pero es importante. Y finalmente la acción es irreversible y es global. Muchas gracias por su atención.